La oposición venezolana condena que Maduro use la ayuda de UNICEF para su campaña. La oposición venezolana condenó este miércoles en un comunicado el supuesto uso que, según denuncian, ha hecho el gobierno de Nicolás Maduro de la ayuda recibida por UNICEF para promover la campaña política del oficialismo de cara a las elecciones legislativas del 6 de diciembre. Además, el diputado opositor Miguel Pizarro alertó de que el uso de ayuda humanitaria para hacer propaganda política va en contra de los principios humanitarios. Usar ayuda humanitaria con fines de propaganda política va en contra de los principios humanitarios, escribió Pizarro en su cuenta de Twitter. Al respecto, pidió a los ciudadanos venezolanos denunciar a todo candidato para las elecciones del 6 de diciembre, que el grueso de la oposición considera un fraude si está utilizando ayuda humanitaria. Pizarro fue nombrado comisionado para la Organización de las Naciones Unidas por el líder opositor Juan Guaidó, al que más de 50 países reconocen como presidente interino de Venezuela. El mensaje del parlamentario es una respuesta a otro de UNICEF en el que hacen un llamado a todos los actores políticos a no instrumentalizar la ayuda humanitaria que se distribuye en Venezuela, cuyo objetivo es estrictamente apoyar a los menores y sus familias. UNICEF trabaja con base en los principios humanitarios de neutralidad, imparcialidad, independencia y humanidad. Los suministros y el apoyo que ofrecemos en el país son gratuitos y no deben ser utilizados con fines distintos a la atención de los niños y sus familias, aseguran. Una polémica similar suscitó el intento de reparto de ayuda recogida por Guaidó y que trató de introducir al país en febrero de 2019, algo que impidieron las autoridades venezolanas. En aquella ocasión, esa ayuda que la oposición catalogó de humanitaria, diversas entidades no participaron porque no se respetaba el principio de neutralidad fundamental para ser considerada humanitaria. El presidente de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y Media Luna, Francesco Roca, dijo en febrero de 2019, poco antes del intento de ingreso de dicha ayuda, que el compromiso de su organización es con los principios humanitarios, neutralidad, imparcialidad e independencia. Por eso concluyó que su trabajo no es político y pidió que, en consecuencia, no sea politizado. Y, en otras noticias, el estremecedor relato de una monja que cuenta que hay migrantes huyendo de Venezuela que abandonan a sus hijos en la frontera. En diálogo con Infobae, Rosalía Peralta Rivas narró que en el camino han muerto niños por el hambre y por la sed, la odisea de escapar del país. La historia de muchos migrantes que huyen de Venezuela se ha convertido en una tragedia, mientras en Caracas los altos gobernantes quieren dar la apariencia de normalidad, con discursos sobre la Navidad y la campaña electoral. El Táchira está recibiendo cada día cientos de personas que buscan llegar a Colombia. Lo más cruel lo relata la coordinadora de la Escuela Santa Mariana de Jesús en Capacho, estado Táchira, la monja Rosalía Peralta Rivas. La religiosa le dijo a Infobae que en el camino han muerto niños por el hambre, por la sed y los dejan en el camino. Aquí en Capacho han perdido hospedaje en algunas casas de familia. Padres que se levantan temprano y dejan a sus niños. Narra concretamente el caso de dos parejas. Una señora de la comunidad cuyos hijos se casaron y se fueron del país hace tiempo. Vive sola y les dio hospedaje a una pareja que llegó con una de 6 y otra de 8. Muy temprano el papá y la mamá se fueron dejando a las niñas dormidas. La señora, al percatarse que la pareja no está, les pregunta a las niñas, quienes tampoco saben de ellos. La señora fue a denunciar aquí al comando, a la salida de Capacho. ¿Usted los puede atender? ¿Puede encargarse de ellas? Fue la respuesta de los militares. Destaca otro caso muy cercano a nosotros también, a un niño de 6 meses, también sus padres lo dejaron. Eso está ocurriendo, dice la hermana Rosalía, quien destaca que se han organizado para prestarle ayuda a los viajeros. Asegura que han conversado con gente que viene de Cojedes, de Barquisimeto, de Valencia, del oriente del país. Verlos, Dios mío, cómo llevan al hombro una bolsita solamente, una colchoneta y sus niños en los brazos.
Aquí se han organizado refugios la gente como ha podido por sí solos, porque con el gobierno no se cuenta para nada. Los ignoran, los humillan y maltratan. Nosotros aquí lo que hemos podido recoger cositas para hacer sus sopitas y darles. Recogemos ropa, abrigos, porque hay gente que viene de climas calientes y aquí es frío cuando tienen que pasar la noche. Es muy duro, muy fuerte vivir esta situación. Primero de ver a quienes venían y los hacinaban, ahora los que salen pasando muchísimas necesidades, sufrimiento y dolor, asevera Rosalía, la valiente religiosa de Capacho. La gente del pueblo en medio de la situación de la comida tan cara busca sacar de su pequeña despensa y compartir. Uno de mis hermanos que vive en un pueblito llegando a Santa Bárbara recibió hace 8 días a 30 migrantes que venían en un camión y les dieron de comer. Conmovida dice que vio a una señora que lloraba por su hija muerta. La señora contó que le pedía comida, tenía sed y ella no tenía nada. Murió la niña y la dejó en el camino. No se quiso quedar sola porque el grupo seguía. Lloraba, lloraba, muy triste, relata la hermana Rosalía. Entre los testimonios que ha recibido de las personas que han pasado por Capacho, relata que una muchacha me dijo que había tenido que vender su ranchito. Lo único que tenía lo vendió. Ella vivía de vender empanadas, pero como ya nadie compra, tuvo que vender su rancho y con eso se vino. Finaliza diciendo la hermana Rosalía. Rosa atravesó el río. Sorprende su rostro casi angelical como la Virgen a punto de llorar ante su hijo crucificado. Es de piel blanca y unos ojos inmensos que miran con curiosidad. Ante la pregunta de cuál es su edad, esos ojos se hacen más grandes aún. ¿No será que se van a dar cuenta que fui yo quien se lo dije? Pregunta en un hilo de voz. Después de varios argumentos parece convencida que no lo sabrán. Voltea la vista hacia un joven desgarbado, que mira no se sabe qué, pero que sostiene con fuerza, como temiendo perderla. A una niña no mayor de 3 años, ella a quien llamaremos simplemente Rosa. Ni siquiera era consciente que se había convertido en víctima de un funcionario que alguna vez juró defender la patria. Apenas tiene 19 años. Salió de Barquisimeto hacia la frontera con su hija y su pareja. No encontrábamos trabajo. Todo se puso mal cuando perdimos un carrito que nos servía para movilizarnos de la parcela hasta Barquisimeto. Lo vendimos porque a la niña le salió algo muy feo en el cuerpo. Íbamos y veníamos muchas veces de un médico a otro, pero no sabían qué enfermedad tenía, y la pandemia nos hizo más difícil todo. Alguien le dijo al esposo de Rosa que la niña necesitaba rezos. Según un enfermero del ambulatorio, lo que tenía era culebrilla y necesitaba unos rezos. No sabíamos qué hacer. Mi suegra, que vive en Tinaquillo y también la está pasando muy mal, nos dijo que por allá había un curandero. Pero no teníamos para movilizarnos y el dinero se nos acabó. Con la venta del carro pagamos unas deudas al curandero, los exámenes que el médico mandó después que los rezos nos sirvieron, unos alimentos que la niña necesitaba de ahora en adelante porque tiene un problema con algo llamado enzima, creo. Al no tener cómo recuperarse económicamente, el deterioro físico se acentuó. Pasaron los meses y nos la arreglábamos como podía, pero después no. En el mercado de los chinos una muchacha me dio un papelito ofreciendo viajes en grupo hasta la frontera. Mi esposo llamó y le dijeron que se estaba organizando para salir juntos porque el viaje había que hacerlo caminando, porque no hay transporte. La angustia los empujó a esa aventura. Vendimos todo lo que pudimos para llevarnos algo de dinero. La noche anterior, después que Sandra, la muchacha que me dio el papel en los chinos, nos llamó para fijar la hora y el lugar del encuentro. Lloramos abrazados mi esposo y yo. Teníamos miedo de irnos así, pero más miedo teníamos de morir de hambre. No quiso profundizar en los detalles del viaje durante los días que caminaron, aunque su rostro está intacto. No así sus resecos brazos, que demuestran los rastros del implacable sol de la lluvia. Solo quiero decir que nos robaron todos los ahorros. A veces eran policías, otras veces fueron militares. Pasar de un sitio a otros nos costaba, los puntos de control se convirtieron en la peor pesadilla. Lo peor, cuando salieron de Punta de Piedra Barina y vieron los avisos que decían Abejales, Táchira.
Algunos muchachos alcanzaron a aplaudir. Quizás nos sentíamos más cerca de la libertad. Es una sensación extraña, como si estuviéramos huyendo de una prisión. Rosa reconoce que fue la primera vez en ese día que hablaron entre ellos. Muchos trechos de la vía lo habíamos recorrido en silencio. Varias veces levanté la vista para mirar a algunos que se adelantaban o cuando descansábamos juntos, y siempre vi lágrimas.